cualquiera puede quedar campeón. Yo siento que no hay un favorito en firme acá. Mientras Importadora sigue manteniendo su invicto en casa, va a quedar campeón. Se llegaba a decir que Barcelona no jugaba bien, o sea, y no es del todo así, no es del todo cierto, porque Ellos van a buscar y quieren ser campeones. La hinchada Creciente. visitante necesita que le otorgues Seguridad. seguridad. Pero en playoffs supieron sacar esa casta, esa experiencia que ellos tienen y empujar a su equipo. Y estamos hablando pues de Demian Álvarez y Franco Borsellino. Piratas tiene mucho mérito de cómo logró cambiar el switch del mal momento que tenían, Increíble lo que hizo el argentino acá, pero no fue suficiente. porque cualquiera de los cuatro podría ser el campeón de esta temporada. En un partido que fue de infarto hasta el final. Fue una temporada rara para San Antonio. Fabricio Espósito, Uy, primero lo admiro demasiado por admiración total con cómo esa tomó el decisión. equipo, en el momento en el que toma el equipo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Hoy ya con las semifinales de la Liga Básquet Pro 2025 confirmadas, terminaron los cuartos de final, la primera ronda de estos playoffs, que han sido muy parejos, la verdad, a excepción de una serie. No ha decepcionado las otras tres series de lo que pensábamos que podían ser estos playoffs según los resultados de la temporada regular, y hay unos equipos que dieron un poco más pelea de lo que se esperaba que den. Sin duda alguna lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, estos playoffs han sido bastante disputados, bastante parejos, a excepción de una serie, como tú lo dices, María, pero dieron algunas sorpresas para bien, para el bien de nuestra liga también, acá esas sorpresas, y nada, tres series a 5 partidos, eso demuestra muchísimo la competitividad de estos cuartos de final. Tuvimos la oportunidad de estar en un quinto partido de estas series, así que vamos a estar conversando un poquito de lo que nos dejaron estos cuartos de final y lo que nos espera en este Final Four, las semifinales. sí, una serie, como tú dijiste, bastante entretenida, disputada, algunos partidos que parecían a muerte porque los dejaron todo en la cancha y pues a excepción creo que de una serie que ya se tienen los resultados y pues creo que tuvo una serie de asteriscos, de extras que no dejaron que se desarrolle de la misma manera que las otras series. Así Sí, es. sí, sí, han sido unos buenos playoffs, están demostrando ser unos buenos playoffs, y vamos a ver en estas semifinales, porque sí creo que estas semifinales también van a estar muy parejas, ya quitando la serie de Jorge Guzmán Zamora, que fue la única que se barrió, la única que fue bastante desnivelada. Creo que las dos series de semifinales van a mostrar de ser muy parejas, porque realmente este año sí creo que cualquiera de los cuatro equipos que estén en semifinales podría ser campeón muy fácilmente, cualquiera de los cuatro. Sin duda alguna. Entre los cuatro no veo un muy favorito. Creo que todos tienen una oportunidad de llegar a la final y de llevarse el campeonato. Así de parejo están estas series, pero empezando con lo que nos dejaron los cuartos. En el episodio anterior ya les hablábamos un poco de cómo iban las series, así que vamos a empezar por la que se desenvolvió más rápido, que fue Jorge Guzmán Zamora, precisamente. La serie que termina barriendo. Estuvo Joey Hampton suspendido ese tercer partido. Zamora, que con la llegada de Baby Shaq, que llegó ya a jugar también ese tercer partido en Zamora, tuvo una leve mejoría. Un partidazo de Jorge Vanegas también en ese juego, que lo llevó a pelear a Zamora, mucho más de lo que se podía ver en la previa, porque en la previa, con la ausencia de Joey Hampton, pues se podía ver capaz que una serie que ya estaba muy desnivelada quedó todavía más desnivelada para ese partido. Pero salieron a buscarlo y lo intentaron hasta donde les alcanzó. Al final Jorge Guzmán barre la serie y se pone en las semifinales otro año más. Importantísimo lo que lo mencionábamos el capítulo anterior, lo que ha hecho Claudia Rigoni con este equipo, cómo ha articulado todas sus piezas para hacerlo lucir muy bien al equipo lojano. Como tú bien dices, María, yo también coincido en esto. Creo que para estos últimos 4 equipos que quedan para semifinales, cualquiera puede quedar campeón. Yo siento que no hay un favorito en firme acá. Podemos hablar y podemos discutir mucho de la forma en la que llegan los diferentes equipos. Jorge Guzmán sí considero que es uno de los que llega en mejor forma, mejor momentum, luego de haber barrido a Zamora Jaguars. Mérito completo del equipo, pero eso también hay que sumarle y analizar ese factor de que Zamora Jaguars para mí era el equipo que era el más débil de los 8 que entraron a playoffs, por muchos factores, por el juego
y todos esos extras desafortunados que le sumaron al equipo zamorano, Jorge Guzmán se termina llevando esta serie 3-0 de manera pues muy fácil. Zamora dio pelea en ese último partido en casa, tuvo pasajes en los que se hubiese pensado que podía habérselo llevado. Acá partidazo de Jorge Vanegas, hizo 35 puntos en la primera mitad. Sí, sí. Increíble lo que hizo el argentino acá, pero no fue suficiente. Sí, al final creo que Zamora pudo haber competido un poco más la serie si le quitaban todas las cosas que le pasaron entre temporada regular y playoffs. La salida de Atencio fue algo que le pegó muy duro al Muchísimo. equipo porque durante toda la temporada fue una de las bases que tenía Zamora en su juego. Y lo dijimos en la previa, también creo que se veía que era una serie en la que les iba a costar mucho parar a Carabalí porque quedaban sin pivot, quedaban un poco bajos de estatura, no tuvieron cómo frenar esa parte del juego interior de Jorge Guzmán en toda la serie. En el partido 3 lo intentaron con la llegada de Baby Shaq, mejoró mucho esa parte, que es lo que les permitió también competir más ese partido. Pero al final Zamora lo compitió hasta donde lo pudo competir, porque él era un desnivel bastante grande en las dos plantillas y creo que hizo lo que pudo. Y del otro lado sí, también está el mérito de Jorge Guzmán, de la forma en la que llegaba a playoffs y la forma en la que jugó esta serie, que le permitió ganarse la semana de descanso que no tuvo ninguno de los otros equipos que entraban a semifinales. Sí, Jorge Guzmán yo creo que aquí termina ganándole a un equipo que prácticamente llevó este tercer partido a base de corazón y las individualidades, el talento Un poquito de la Vanegas. gente también. Sí, Sí. la gente también apoyó durísimo allá en Zamora, pero es lo que te alcanza, la verdad. Un equipo quedó totalmente corto, limitado, con esos extras que mencionabas. Pero aquí Jorge Guzmán, si bien venía en su mejor momento, creo yo, lo supo llevar, acopló bastante bien a sus jugadores el profe Arrigoni. Sin embargo, creo que estaba esperando un equipo más fuerte y pues así terminó, 3-0. Sí, 3-0. La única barrida, una pena por el show, porque la verdad el resto Sí, de las sí. series no decepcionaron Para para nada. nada en lo que fue la competitividad. Acá, bueno, como ya les decimos, la serie bastante dispareja, pero Jorge Guzmán termina metiéndose en semifinales consecutivamente, otra vez acá, en 4 años. La tercera vez, solo una vez Sí, no ha jugado tercera. semifinales. Solo una vez no jugó semifinales, en el segundo Jorge año. Guzmán, solo una vez, exacto, y cada vez que el récord está que cada vez que pisó semifinales, no solo Queda pasó campeón. a las semifinales, sino que ha sido campeón cada vez que ha clasificado Interesante dato acá. a las semifinales. Entonces, con esto vamos a pasar Antes de pasar a un a segmento las... que hace su regreso para estos playoffs. Exactamente, hacemos el regreso de su segmento favorito, pero con un tinte distinto. El jugador Jaguares UTPL de la semana se transforma para estos playoffs al jugador Jaguares UTPL de la ronda, de cada una de las rondas de playoffs. Así que vamos a darles la bienvenida De la serie. de la serie, exactamente. El jugador de la serie, de cada una de las diferentes series. Así que vamos a darle la bienvenida en este capítulo de vuelta al jugador Jaguares UTPL de la serie. Y empezando con esta serie que estamos conversando ahora, el jugador de la serie entre Jorge Guzmán y Zamora Jaguars, creo que fue una decisión unánime para nosotros. En la previa decíamos que era una serie muy para él, por cómo se daba el Totalmente. matchup entre los dos equipos. Era la serie para que dé el pase adelante y sea la estrella de la serie. Y lo hizo muy bien en los 3 partidos, lo demostró muy bien. Así que el jugador Jaguares UTPL de la serie entre Jorge Guzmán y Zamora Jaguars es... Brian Carabalí. El ecuatoriano Brian Carabalí, que se asentó completamente acá en el equipo lojano y termina consolidándose aún más bajo la dirección de Claudio Arrigoni, termina sellando pues una serie muy buena para él, promediando 7.3 rebotes por partido. Recordemos, solo jugó 3 partidos, por juegos. eso no pudo sumar más rebotes para meterse en ese top en los playoffs, en la estadística de rebotes, pero donde está ahí arriba es en la estadística de tapones. Acá es el jugador que más promedia tapones en lo que va de estos playoffs. Carabalí promedia 2.3 rebotes por partido. Tapones. Perdón. 7 tapones en los 3 partidos. Muy buenos números para Brian y se ha convertido en el eje central de la defensa de Jorge Guzmán junto con Dennis McKinney. Así que
Muy es merecido para Brian. es ese partido 1 justamente en el que tiene 5 rebotes, 5 tapones, perdón, Brian Carabalí, luego un tapón en el partido 2, un tapón en el partido 3, 10 puntos, 8 puntos y 13 puntos en cada uno de los 3 partidos. Fue una serie muy corta, por lo que sus promedios se quedaron igual en números bajos por la cantidad de partidos que se jugó, pero su incidencia en la serie fue muy grande en el equipo, del juego, de la defensa y también la ofensiva, porque el juego interior de Jorge Guzmán fue muy importante para ellos en esta serie. Pasaba por él y se asentó muy bien en esta serie de playoffs que le vino perfectamente para él. Era la serie para él y brilló mucho en esta serie. Y Showtime completo de Brian Carabalí, que también nos regaló por ahí unas jugadas, unos highlights que quedaron acá para la cuenta de Basket Pass. Así que el jugador Jaguares UTPL de la serie entre Jorge Guzmán y Zamora Jaguars, Brian Carabalí. Entonces, siguiendo con la otra serie, vamos con la otra serie de esta misma llave para luego pasar a las otras de la otra llave. Barcelona Piratas en una serie que sorpresiva. Piratas salió muy bien. Siempre creo confía. Sorpresiva, Nunca lo dudé. Pablito siempre confió. Creo que en la previa, por el momento complicado en el que venía Piratas, que venía de perder muchísimos partidos seguidos en el final de la temporada regular, la forma en la que se presentó a playoffs fue muy sorpresiva por lo bien que cambiaron ese switch del mal momento que tenían a cómo se presentaron en la primera ronda. Así es. Acá, gran trabajo del coach, de Marcelo, porque Totalmente. la forma en la que preparó la serie fue muy buena y se notó en cómo la compitió Piratas a una serie que en la previa la mayoría de personas pensaban que iba a ser un trámite para Barcelona. Acá en la previa nosotros habíamos mencionado que se la llevaba Barcelona 3-1. Sí le dábamos capaz al menos una victoria a Piratas de local, pero nos sorprendió mucho que esa victoria termine llegando de visita en Guayaquil en el partido 2. Así que mucho mérito acá de los jugadores de la plantilla de Piratas. Tony Farmer se supo asentar muy bien y nada, la estrategia que plasmó en la duela Marcelo Proaño, muchísimo mérito para el coach ecuatoriano que supo encontrarle la forma de sellar un poco la ofensiva del dúo brasileño de Gabriel Campos con Vini Chagas, así que es un muy buen mérito de lo que pudo hacer Piratas en esta serie. Sí, al menos Piratas yo creo que lo veían un poco mal, claro, como venía, e inclusive con estos partidos se llegaba a decir que Barcelona no jugaba bien, o sea, y no es del todo así, no es del todo cierto, porque Piratas llega a ese nivel de competirle a Barcelona, un Barcelona que estaba prácticamente consolidado y llega de una gran manera a estos cuartos de final. Y tremendo lo que hace el profe Proaño y totalmente destacable lo que hace Farmer. Farmer, incluso con su actitud, con su experiencia, viene a dar un deleite en estos playoffs y totalmente Piratas una sorpresa, pero finalmente pues Barcelona termina haciendo lo suyo y demostrando por qué tiene ese nivel. Sí, destacar también lo que hizo Austin Wrighton en esta serie, porque sí. también fue muy buen compañero en los momentos en los que Tony Farmer en los partidos en los que Tony Farmer no jugó también como en ese segundo En juego, el segundo juego. que fue el primer partido que él jugó de la serie, porque el partido 1 estuvo suspendido y ese no lo jugó. Y luego, bueno, Tony Farmer termina haciéndose expulsar en el partido 5, en el segundo cuarto de ese partido 5, que le costó a Piratas ya después sacarlo adelante de ahí. Acá ambos equipos ganaron de visita. Piratas que le saca uno en Guayaquil a Barcelona, Barcelona que gana el partido 3 en Ibarra y luego pierde el cuarto para llevar la serie 5 a Guayaquil, y en casa, bueno, Barcelona termina con un resultado abultado que se hizo la mayoría en el último cuarto, porque de ahí fue un partido peleado igual entre ambos equipos, y de nuevo yo creo que Piratas tiene mucho mérito de cómo logró cambiar el switch del mal momento que tenían al final de la temporada regular a cómo presentó la serie de playoffs, porque una cara completamente nueva de esos últimos partidos de temporada si regular. bien a Barcelona yo creo que le ha costado un poco en esta serie, sí le costó un poco, y creo que viene, a mí me parece que el nuevo refuerzo Putney no sea, su llegada, no es que no se haya adaptado todavía, sino que su llegada irrumpió un poco con el sistema, exacto, la estructura de juego que ya tenía Barcelona. Que ya tenía muy, muy bien conectada a Barcelona, porque ahora en las rotaciones prácticamente a veces hay momentos en los que Vini y Gabriel casi no comparten cancha, entonces ahí rompió un poco esa química que ya tenía la ofensiva de Barcelona.
Pero de ahí es un jugadorazo, o sea, es un jugadorazo Putney. Sí. Totalmente. Pero eso creo que rompió un poco del sistema que tenía Barcelona en la temporada regular, de lo que presentó Barcelona en la temporada regular. Pero yo creo que es mucho más mérito de Piratas de cómo presentó la serie y que haya terminado siendo tan pareja. Y aquí voy a estar completamente de acuerdo contigo. Creo que Barcelona no se vino para menos en sí, sino fue Piratas quien recuperó su nivel que nos había mostrado en un inicio en temporada regular y le alcanzó para competirle del tú a tú a Barcelona. Destacar también, y lo hemos destacado, lo destacamos el capítulo pasado, la labor que ha venido haciendo Gino Basignana como debut, como head coach en Barcelona, y acá se le complicó un poco la serie, pero la termina ganando de local, cerrando ese último partido. Y nada, también me agradó en esta serie ver el duelo de entrenadores, Marcelo versus Gino, la estrategia que fueron modificando cada uno de los dos conforme fue avanzando la serie, conforme avanzaban los juegos. Así que muy bonita serie, muy bonita serie. Este último partido nada más se vio un poco manchada tal vez por unos problemas en el escenario deportivo con la afición acá. Es algo que no ha pasado mucho en esta temporada. En estos playoffs, sobre todo, me ha sorprendido que en los playoffs no hemos tenido un problema de estos todavía. O sea, así de grave. En los años anteriores siempre hay algún problema, alguna situación parecida. Porque en Leones ya pasó también. Leones Cuenca, me parece. Pasó algo no fue tan grave. Solo fue una discusión normal de partidos, sí, como en todas las hinchadas visitantes. Lo que sí, en Ambato, aquella vez que igual el problema acá es que ponen a los hinchas del equipo local muy cerca detrás de la banca de la visita. En Ambato también habían algunos hinchas de Importador Alvarado que prácticamente estaban sentados al lado de la banca de San Antonio. Es verdad. Y acá también genera problemas eso de ahí, que habían puesto hinchas de Barcelona, habían convocado a la suroscura ya, la de fútbol. La que acompaña al equipo de fútbol también. Y estaba muy cerca de la banca de Piratas y creo que ahí se habían generado al igual algunos problemas. Acá tienen que estar preparadas las organizaciones que reciben estos partidos siempre para recibir la hinchada visitante. Siempre. La hinchada visitante necesita que le otorgues seguridad. Entonces, esperemos que no pase en estas semifinales, porque creo que en ambas series vamos a ver público visitante en todos los escenarios. Y el público visitante le da ese toque también. Exacto. Sí, es que es necesario el público visitante en eso. Y si quieren atraer a este tipo de partidos, tienen que garantizarle toda esa seguridad. Incluso le empuja a la afición local a hacer algo, claro. Exacto, que haya público visitante. Entonces, las organizaciones que reciben los partidos, los locales, tienen que asegurarse de poder tener las medidas de seguridad necesarias para recibir a aficiones visitantes. Y nada, serie se la termina llevando Barcelona, como lo habíamos dicho, en este quinto juego. 5 partidos. 5 partidos. Se alargó la serie a 5 partidos. Era la que menos pensábamos, creo yo. Sí. Yo creo que estas situaciones de los partidos 5 igual le preparan mucho a los jugadores y a los entrenadores para estas situaciones de alta presión. Digamos que Jorge Guzmán es un equipo que en estos playoffs todavía no ha estado presionado como han estado los otros 3 que llegan a semifinales, que llegan en esta posición del win or go home, que ya te da un poco más de puño en esas instancias. También lo que decías, me ha gustado mucho acá de Gino, Costas, que son entrenadores que están debutando esta temporada y que ahí apenas entran a playoffs, les ha tocado lidiar con estas situaciones de alta presión en juegos win or go home. Y lo han sacado adelante. En este caso, Gino lo sacó adelante muy bien. Este último partido. Bueno, en realidad creo que en ninguno de los 4 cuartos estuvo en un aprieto real. Creo que en el tercer cuarto estuvieron cerca Piratas a 3 puntos. No, sí lo remontó Piratas ahí. Sí, no recuerdo. Incluso pasó adelante al marcador. Claro, Piratas, claro sí. Pero después con las expulsiones. Claro. No, eso ya fue después. Después se lesiona el dominicano, se lesiona a Brian Martínez y luego ya les costó mucho a Piratas, pero ahí hubo un pasaje en el tercer cuarto que sí lo remontó Piratas al partido. Pero ahí hubo la reacción de Putney, que en este partido 5 se puso el equipo al hombro. Modo verdugo estuvo ahí. Y tomó unos tiros de 3 que tienes que tener sangre fría y la experiencia que tiene Putney para
Hasta tomar el buzzer beater, que fue creo que cuando acabó el Es tercer verdad, cuando cuarto, acabó el tercer cuarto. el tiro Con- sobre la bocina, Y que, creo que en la que defensa lo de hace. Thiago Matías encima de él. Increíble, increíble. Partidazo. Jugadores de jerarquía, de momentos, debuta en Liga Basket Pro y acaba de tener ese muy buen performance en este quinto partido. Y nada, en este partido, perdón, en esta serie, Barcelona, como le habíamos hecho la predicción acá, creo que los tres coincidimos en que Barcelona entraba a semifinales, Ajá. Sí, sí. así que se termina metiendo Sí, el en, equipo de Gino en Bassignana. las primeras rondas creo que más allá de cómo se dieron las series, en los resultados finales no termina habiendo mayores sorpresas porque terminan pasando a semis los 4 primeros puestos de la temporada regular. Pero El la primero- manera en cómo lo pasan Claro, es... esa es pero de ahí en los resultados no hubo mayores sorpresas este año porque termina pasando a semifinales el 1, 2, 3 y 4 entonces, Sí, de la sí. tabla, Es verdad. de la tabla general. Entonces, por ese punto Primera creo vez que que ya, pasa algo sí, así. eso iba a decir, por ese punto creo que se ha roto un poco ese esquema que ha tenido Liga Basket Pro en las temporadas anteriores en las que siempre se mete uno de los de abajo. Hubo sorpresas, sí, pero no se terminaron de concretar como en las temporadas pasadas, que alguno de los 4 de arriba quedaba fuera y entraba a competir en semifinales uno de los últimos. Acá se quedaron a esto, San Antonio Gold. Sí, ese hubiese sido el resultado Ese más hubiese sido, interesante. creo sí. yo. Ujú. Pero bueno, para cerrar esta serie, vamos al jugador Jaguares UTPL de la serie entre Barcelona y Piratas. Y acá, para el jugador de esta serie, tratamos de escoger a alguien que sea el más consistente, incluso en los partidos en los que el equipo perdió, Exactamente. porque acá obviamente no podemos seleccionar a alguien que haya ganado todos los partidos, porque no pasó. Entonces, tratamos de ver a alguien que haya sido muy consistente en todos los partidos, y este jugador que escogimos definitivamente casi promedia un doble-doble Así de es. puntos y rebotes. Un gran partido en los 5 juegos de la serie, por momentos sacó adelante a Barcelona en muchos pasajes de esta serie. Entonces, antes de leerles las estadísticas, el jugador de la serie entre Barcelona y Piratas es Tyrell Brown. El norteamericano Tyrell Brown, que como tú lo decías, casi promedia un doble-doble en estos playoffs. Consiguió un doble-doble en 3 de los 5 partidos. Ujú. Es el líder reboteador en la cantidad de rebotes en lo que va de los playoffs. 49 rebotes en total, con un promedio de 9.8 rebotes por partido. Casi el doble-doble. Casi el doble-doble. Importantísimo lo que está haciendo el norteamericano con Barcelona. Así que vamos a repasar un poquito los números de él en esta Sí, serie. en los 5 partidos, en el primer partido 21 puntos, 10 rebotes, en el segundo 29 puntos, 7 rebotes, en el tercero 17 puntos, 13 rebotes, en el cuarto 20 puntos, 13 rebotes y en el quinto 20 puntos y 6 rebotes. Promedia un doble-doble en 3 de los 5 partidos y nunca dejó de promediar menos de 10 puntos. Casi Así es, doble dígito en todos. en todos los juegos. Muy constante, muy fuerte el americano en esta serie, y creo que va a ser una de las piezas que va a ser importantes y fundamentales para Barcelona en la serie de semifinales contra Jorge Guzmán. Sí, al menos es el que ha salvado cuando los dos jugadores brasileños no han podido estar conectados en esos partidos, y pues ha llegado El Salvador a Barcelona y Brown ha sido el indicado en esta ocasión. Entonces, para pasar al otro lado de la llave, nos vamos primero, para contarles el partido que asistimos, vamos a dejarlo Cuenca Leones para el final, Para el final, contarles. Bien, bien, bien. Entonces, primero vamos con Importadora San Antonio Gold. El último que cerró la noche de ayer. Y el 1 con el 8. El 1 con el 8, que en esta vez sí creo que San Antonio era un 8 como... Era un 8 así Mentiroso. mentiroso. Un 8 sí, mentiroso, era un 8 sí, sí. mentiroso porque te podía llegar a complicar a cualquiera. Yo creo que eso teníamos lo claro hizo. que en la previa que San Antonio iba a complicar a cualquiera de los de arriba. Aquí creo que voy a hacer una analogía de San Antonio. Terminó sus playoffs muy similar a como Zamora lo terminó el año pasado. A diferencia de Zamora este año, lo habíamos hablado previamente y tras micrófonos, que a Zamora le costó muchísimo encontrar una estructura de juego consolidada. No lo logró hacer, pese a que se terminó metiendo en playoffs, pero fue mucho por pues la magia de Manu Gómez, por los destellos individualidades de Joe Hampton, partidos muy buenos y destellos ofensivos y defensivos de Álvaro Chervo o de Vanegas. Pero acá San Antonio, conforme fue terminando la temporada regular para entrar en playoffs, aunque se dio la salida de Manuel Jaime, el equipo
ya llegó a encontrar una estructura de juego. Tomás Allende se llegó a incluir Muy bien. muy bien en el roster de San Antonio. Tenían un juego prácticamente definido, sobre todo con el 4 y el 5, Abraham Barahona y Jordan Cárdenas, nuestro MVP nacional, que el jugador más regular que tuvo San Antonio. Y acá también me gustó mucho la adaptación y la inclusión de Adam Hess, que capaz Emanuel Jaime no lo rotaba Ujú. mucho y Sí. no le daba muchos minutos acá. Fabricio Espósito lo ocupó muchísimo en playoffs y supo responder muy bien también. Entonces, creo que esa analogía va y por la cual nosotros decíamos que San Antonio le podía sorprender a cualquiera de los de arriba. Sí, compitió muy bien. Quiero tomarme el tiempo también de decir que Fabricio Espósito, Uy, sí, primero lo admiro demasiado por admiración total con cómo esa tomó el decisión. equipo. En el momento en el que toma el equipo es un momento complicado en el que capaz no muchos entrenadores te hubieran accedido a tomar un equipo que ya estaba formado, que tú no lo hiciste, que tú no aportaste a la construcción del roster y que ya no podía cambiar nada, porque él ya estaba ahí para dirigir los que estaban, no podía hacer ningún cambio. Directo a playoffs con el primero de la tabla. Es una situación complicada y creo que Aceptar este la, reto, la dio en lo mejor de las medidas posibles que tuvo San Antonio, la compitió a la serie hasta donde pudo el equipo y para mí fue una muy buena presentación de San Antonio en la serie, totalmente. porque era un rival difícil, al final lo terminan llevando a 5 partidos a Importador Alvarado y Ellos cumplieron con hacer respetar su casa y Sí, sí, acá sí. Fabricio me gustó mucho, aparte de destacar todo lo que tú mencionaste, María, de aceptar este reto en esta instancia, realmente requiere mucho carácter y creo que logró sacar un 120% de cada uno de sus jugadores para defender la casa, para ganar esos 2 partidos en Machala, forzarlo un quinto partido y el primer partido en Ambato estuvieron a nada de llevárselo también y nada, pues muy buena presentación de San Antonio acá. Sí, yo, ¿Qué bueno, podemos decir, Pablito? bueno, al menos de San Antonio creo que era el que no lo teníamos planificado que llegue de esa manera y pues, como tú dices, gran parte del coach, porque el equipo ya tenía una estructura, ya tenía una manera de juego y prácticamente como lo habíamos hablado en capítulos anteriores, era casi el mismo capítulo siempre. Y en esta ocasión, con el coach, excelente manera de gestionar, derrotar a los jugadores, supo sacarles un gran potencial y los veíamos confiando totalmente a los jugadores. Veían que era posible ya remontar esta serie y llegar Se lo a creyeron. superar a Importadora. Sí, Y sí. acá también destacar muchísimo a jugadores que acá también admiramos su trayectoria y lo que pueden hacer. Y son jugadores de este tipo de escenarios y que destacan. Capaz no mucho lo hicieron en playoffs y acá sacaron toda su casta, todo su En profesionalismo y su temporada experiencia. regular. En temporada regular, perdón. sí, sí. Pero en playoffs supieron sacar esa casta, esa experiencia que ellos tienen y empujar a su equipo. Y estamos hablando pues de Demian Álvarez y Franco Borsellino, 2 viejos conocidos de nuestra liga. Franco Borsellino es uno de los mejores bases que ha pasado por Liga Basket Pro. Pese a que no tuvo un gran inicio de temporada regular, terminó metiéndose en el top 3 de máximos asistidores de la liga al finalizar la temporada regular y acá Este año tuvo mucha competencia, este año tuvo porque mucha el Sí, competencia. puesto de estaba base, difícil. el 1 y el 2 creo que Se tuvieron lucieron. temporadones, Martín Perdomo y Gaby Campos tuvieron temporadones, pero a pesar del inicio que le costó, Se terminó se metiendo terminó ahí. metiendo en el tercer puesto. Así es, entonces destacar el trabajo que hicieron ellos en esta serie bastante dura. Sí, Sí. fue una temporada rara para San Antonio. Es Mucho verdad. Muy altibajos, extraña. sí. Fue una montaña rusa Muy de extraña, sensaciones, de muy momentos. extraña desde el inicio, porque cuando se armaron en la previa era un equipo que se armaba para competir por el campeonato. Así es. En nombres era un roster llenísimo de nombres que conocemos, nombres que se han probado en la liga. Y bueno, Emanuel Jaime, que también es un entrenador que ha sido campeón de la liga, ha tenido varios equipos en los que ha tenido muy buena incidencia. Pero fue una temporada extraña para San Antonio, muchos altos, muchos bajos, muchos momentos difíciles en general. Creo que ya fue una victoria en sí que se hayan logrado meter a playoffs con la temporada que tuvieron. Y para ellos también, porque esta fue la primera vez de San Antonio en playoffs, no se había metido antes el equipo de Machala Así es. en playoffs. Y le termina tocando el primero de la clasificación. Eso Tocó bailar con la más Con la fea. más era, fea, sí, era sí. una historia difícil, era una serie difícil y Pero San Antonio tenía la dosis
de cómo quedar campeón, porque estás con Demian Álvarez y Franco Barcelona y Claro. saben cómo ganar. Así Y es. Son jugadores tenían que todo. tienen experiencia en estas instancias. Sí, el trabajo de Demian en estos partidos también fue muy bueno, que le costó en la temporada regular, capaz no brilló tanto como previamente lo ha hecho en sus otros equipos, pero en playoffs estuvo presente de nuevo. También recalcar las temporadones de Abraham Barahona y Jordan Uf, Cárdenas. sí, sí, Las sí. Increíble temporadas de los los dos ecuatorianos. son increíbles, las temporadas de ambos. Nos alegra mucho. Muy felices por ellos, por el desempeño que tuvieron este año. Abraham, que ya ha sido anunciado en Rosario, en Argentina, que se Sí. va para allá de nuevo, Sí, sí. que esperamos que le vaya muy bien de nuevo allá. Recordemos que venía de ser campeón con Racing y muy buena temporada de los dos. Al final se termina quedando corto San Antonio, pero tiene mucho mérito cómo salió a jugar esta serie. Y por el otro lado, Importadora, que Importadora tuvo la mala suerte de que se le lesionó Mike Poole en el segundo partido, al inicio del segundo partido. Ujú. Me parece que Andrés Lugli viene acarreando una lesión porque viene ya toda la serie con Jugando con cinta, bandas en el con hombro. el hombro, está con cinta. Entonces, por ahí había que ponerle ojo a esas cositas de Importadora. Al final la termina sacando a la serie, pese a la ausencia de Paul, que yo creería que están esperando que esté disponible para las semifinales, porque el jugador todavía acompaña al equipo. Entonces, yo creería que Sí, igual, o sea, en caso tendría que ser eso, porque si está lesionado, tranquilamente pueden hacer el cambio por un jugador, como dice la normativa. claro, Pero en playoffs entonces, hay hay la esa, esperanza. claro, Sí, hay la de por esperanza. lesión, pero yo creo que... Yo creo que lo están esperando. Sí. Sí, sí. Lo están guardando para lo que van a ser estas últimas rondas de playoffs. Sí, yo creo que el Porque equipo lo hemos visto tenía... viajando, incluso con el Sí. equipo. Por eso yo pensé, porque lo llevaron a Machala, yo pensé que iba a regresar para algo en el partido 3 o 4. Al final no termina jugando ninguno de estos 3 partidos en la serie, pero yo sí creo que tienen la esperanza y tenían el objetivo de sacar adelante la serie sin él para dejarlo descansar para que esté para semifinales. Así que vamos a ver cómo se presenta Importadora, pero Importadora... ¿Qué les podemos decir que no les hayamos dicho del Eso equipo sí. de Importadora? O sea, Así es. De los siguen- mejores equipos de la liga, sí. siguen Exacto. invictos en casa, no han perdido en casa. Invictos en casa. Y algo que mencionaba en el programa hoy en la mañana, mientras Importadora siga manteniendo su invicto en casa, va a quedar campeón. Porque esa es Exacto. la ventaja que tienes cuando eres el uno, es que tu localía va La a ser mantienes tu siempre. localía en todos los playoffs. Entonces, Importadora, mientras eso no se le rompa a Importadora va en camino Al a campeonato. quedar campeón. Y algo que hemos destacado siempre de Importadora Alvarado, pese a las 2 derrotas que tuvo en Machala, es la defensa de este equipo, ¿no? La defensa de este equipo es increíble, la sincronía que llegan a encontrar cada uno en sus posiciones. Sigue La siendo dire- para mí la mejor de Para mí los también. 4 equipos que quedan. Para mí también. la mejor. Importadora ya se me hace sinónimo de una orquesta, porque todos que- están tan bien engranados. Ahí en la Buenísimo. defensa, por ejemplo, estos 2 partidos en Machala sí se siente mucho, pues la baja de Mickey Poole, porque él juega de ala pivot. Sí, sí. Y sobre todo por el equipo al que enfrentas, porque en el otro lado tienes las posiciones más fuertes de San Antonio en el 4 y en el 5. Entonces, si bien es cierto, de Marco Owens hizo un buen matchup con Jordan Cárdenas, lo supo defender bastante bien en lo que pudo, porque Jordan Cárdenas es un Sí. animal completo, difícil de veces- defender. No, A veces le quedaba muy suelto a Abraham. Exactamente. Por eso es el MVP, claro. Les quedaba muy suelto a Abraham Barahona, entonces Mickey Poole sí les hizo falta en esa defensa contra el quinteto de San Antonio, pero vuelvo a repetir, para mí también me mantengo, Sí. Importadora Alvarado sigue teniendo la mejor defensa de lo que del torneo. Sí, acá, sobre todo en los partidos que juegan en Ambato, el 1 y el 2, que recuerdo haber visto el 2, sobre todo, que es el partido con el que más ganan de diferencia en la serie. La forma de defender de Importadora es que las pérdidas del otro equipo es porque las causan ellos. La No defensa. es nada más por errores del otro equipo, sino porque ellos hacen que pierdan el balón. Es increíble la forma de defender de todos. La serie de Andrés Lugli igual en lo defensivo, porque a veces hubo partidos en los que no tuvo su mejor noche de puntos. Se notaba mucho a veces que sí le molestaba un poco el hombro, porque es el hombro de su brazo derecho con el que lanza. Pero en la defensa siempre está. Siempre está con tapones, con recuperaciones, con robos, incluso para rebotes. Entonces, sí, para mí también la defensa de Importadora, la mejor de las 4 equipos que quedan. Y bueno, para pasar a la última serie, vamos pues para elegir el jugador Jaguares UTPL de la serie entre Importador Alvarado
y San Antonio Gold. Y de nuevo, Ya es costumbre. De de nuevo. nuevo. La verdad aquí nos debatimos mucho entre dos jugadores porque hubo dos jugadores que tuvieron muy buena serie ambos. También hubo ciertos destellos porque importadora y cuando tienes un equipo que es tan equipo, hay muchas piezas que contribuyen a que la serie, Así es. a que ganen partidos. Entonces igual tratamos de ver un poco la incidencia de cada uno de estos jugadores en el equipo y sus performances personales en estos 5 partidos y finalmente decidimos que nuestro jugador Jaguares UTPL de la serie entre Importador Alvarado y San Antonio Gold es el argentino Andrés Lugli. Andrés Lugli. El argentino, el base, nuestro jugador defensivo del año acá en tiempo fuera, Que sigue Pese a- demostrando por qué. sigue demostrando por qué, pese a tener esa molestia en su hombro, no ha decepcionado para nada en playoffs y ha acarreado a su equipo en momentos importantes, juega y hace jugar, como lo mencionamos hace un momento, la defensa de Importador Alvarado es la mejor del torneo y mucho tiene que ver la labor que hace Andrés Lugli liderando esa defensa como el base de este equipo. Así que importantísimo lo que ha hecho Andrés Lugli a lo largo del torneo y pues en estos cuartos de final en playoffs no ha decepcionado tampoco. Sí, como mencionas, ha tenido esa molestia tanto en la ofensiva, pero siempre ha sabido aportar al equipo de alguna u otra manera y en la defensa ha sido uno de los mejores y continúa dando de qué hablar el más querido de Importador Sí, Alvarado. sí, sí. En el partido 1, 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. En el partido 2, 4 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. En el partido 3, 26 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. En el partido 4, 7 puntos, 6 rebotes, 13 asistencias. En el partido 5, 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Increíbles números de Ujú. nuestro querido amigo Andrés Lugli. Y también las asistencias y los robos. Sí, sí, los robos Sí, estaba viendo. En el partido 1, un robo. En el partido 2, 3 robos. En el partido 3, 5 robos. 5 robos. En el partido 4 No tuvo robos. no tuvo robos. Luego tenemos, no, en el partido 4, 2 robos y en el partido 5, 2 robos. Así es, en el partido 3 no tuvo robos, pero en los dos últimos 2. Así que siempre Bien puesto, destacando el bandido. siempre destacando en esta estadística Andrés Lugli en lo que lleva del torneo y acá pues ¿qué más Sí. podemos decir de Andrés Lugli? Por Sí, sí. eso, por todo esto, pues Andrés Lugli es nuestro jugador Jaguares UTPL. Y para terminar, tenemos la serie del 4 y el 5. Creo que la mejor serie de esta primera ronda de playoffs. Fue una muy linda serie, dos grandes equipos. La serie del 4 y el 5 creo que siempre suele ser la más peleada, la Así más es. pareja. Y no decepcionó para nada. Acá mi predicción Se fue la cumplió que se cumplió completamente. completamente porque Casi, para casi. mí iba a pasar Cuenca con un partido y luego Cuenca lo ganaba en casa al último partido. Acá nosotros fallamos porque yo decía igual en 5 partidos, pero que cada uno iba a ganar sus 2 partidos de local. Todos sus partidos de local, pero acá no fue así. Cada uno ganó un partido de visita también. Sí, y bueno, en esta serie creo que Cuenca tuvo para cerrarlo en Riobamba en ese cuarto partido. Así Y al es. final, por errores puntuales, terminan llevando la serie de regreso a Cuenca. Que el partido 5 en Cuenca, un ambiente increíble en el Coliseo Jefferson Pérez. Lindo Coliseo, muy Lindo buena Coliseo. respuesta de la gente de Cuenca. Sorprendió completamente la asistencia. Sí, sí, Tuvieron sí. que habilitar la última platea porque se llenó completamente el primer anillo, que es el que normalmente lo habilita. La tribuna, sí. Ajá, y acá tuvieron que habilitar la general, que normalmente suele Ujú. ser en los eventos deportivos o eventos artísticos en el Coliseo Jefferson Pérez. Así que muy buena asistencia, muy buena respuesta de la afición cuencana para apoyar a su equipo y terminar metiéndose en la semifinal en un partido que fue de infarto hasta el final. Un Yo- punto ganó Cuenca, sí, ganó no se el lo partido esperaba, con sí, un de Y que punto. pudo irse a overtime en una última jugada. Y que Leones también No. lo pudo haber ganado en la última jugada, Así porque es. Leones tuvo la posesión en los últimos segundos del partido, que al final le termina siendo muy buena defensa a Cuenca. Pero previo a eso Y- pudo empatarlo en También. un 2 Sí. más 1 de Yasmani Yasmani. Fundora, que termina fallando ese tiro libre, recuperan la posesión y le quedaban unos pequeños segundos que, bueno,
no pudieron concretar y termina llevándose la victoria Cuenca por un punto que la sufrió todo el Coliseo, el ambiente que lo vivimos acá, toda la Era gente en estaba silencio. de Sí, pie sí. Se gritando. escuchaban los grillos ahí Sí. cuando iba a Increíble. lanzar Fundora. Sí, sí. No, cuando iban a lanzar los de Cuenca, se Ah, escuchaba los sí, de sí, Villa. sí. Ahí cuando lanzó Yasmani Fundora ese libre, Y se falló. caía el Se coliseo caía. encima suyo. La verdad, gran respuesta Tremendo. de la gente y un resultado que se lo merece mucho el equipo porque eso es un gran equipo el de Cuenca. La temporada debut de Costas como entrenador es muy buena. La segunda parte de temporada regular en realidad del equipo fue buenísima. En los 9 partidos creo que solo perdieron 2 o 3 juegos en esa segunda mitad de la temporada. Al final terminaron ganando la localía, que fue lo que les permitió en esta serie tener ese plus en una serie tan pareja. Y termina siendo el partido 5 un gran partido de Javi Vargas, del venezolano. En general, Cuenca es tan equipo que tiene mucho aporte de todos. Ese es otro de los equipos que tiene un juego colectivo muy bueno, que tiene aportes de todos, de Maurice Walton incluso, apoya muchísimo en la parte interior, Excelente es uno de los partido. jugadores más fuertes de la liga y pese a su tamaño y su contextura física, sorprende muchísimo la habilidad que tiene para mover las piernas en la zona pintada. O Los sea, hace bailar a los defensas. exactamente, Sí, sí. o sea, ocupa muy bien ese equilibrio entre ocupar el peso de su cuerpo y ocupar su movilidad con las piernas para sacarse tranquilamente a su defensor Sí. en Para una ser- baldosa. Sí, para ser un jugador tan grande, tan ancho, es muy ágil. Es un que jugador no que suele ser tiene el caso. muchos recursos en poste bajo. Y Muchísimo. esa velocidad, tremendo. Sí, de los venezolanos, de Correa y Vargas, son el aporte que necesitaba este equipo, las piezas que terminaron de encajar el El rompecabezas engrane. perfecto, que es este quinteto de Cuenca. ¿Y qué El- les podemos decir del de nuestro tridente? Del tridente ofensivo de Cuenca que cada vez se consolida más y más. Y lamentablemente Elías Cape no tuvo su mejor partido en este quinto juego, pero quien mantuvo una regularidad completa y sacó también adelante en momentos importantes de ese partido, aparte de Javi Vargas, fue Nigel Jones Sí, en este juego también. Y nada, Muy pues, constante. Y de Martín Perdomo, ¿qué les podemos decir? Perdomo es uno de la los mejores cabeza bases detrás de de todo la liga. el juego del equipo. Tiene una visión de juego muy Increíble. buena, increíble, y los hace jugar a todos. Y la forma en la que se conectan estos tres, la verdad, es muy bonito de ver cómo la química que tienen dentro de la cancha Y fuera de y la fuera, cancha, sí. porque ya pudiendo hablar con ellos detrás de cámaras y eso, creo que es muy fácil ver cómo la química y esto que tienen fuera de la cancha se proyecta muy bien en la forma en la cómo juegan dentro de la cancha. Se entienden muy bien, se bromean entre ellos, es todo la química, es increíble la química que han logrado los tres en esta temporada. Y de ahí, pues, Cuenca termina llevándose la victoria en una serie difícil. En su primera presentación en playoffs en la Liga Basket Pro. Así es. Creo que de acá en adelante, bueno, los chicos nos lo dijeron que ellos van a buscar y quieren ser campeones, pero creo que Cuenca, de los 4 semifinalistas, Cuenca es el que menos va a quedar debiendo en sea Sí. cual sea el Sin resultado, duda, sin porque duda. lo que han logrado ya esta temporada ha sido muy bueno. Es histórico para un equipo que lleva 2 años nada más en la liga y sobre todo por el nivel el nivel de la liga en estos años que entró Cuenca Basket Club y meterse entre los 4 en esta ocasión es muy bueno con los roster que tenían todos los otros equipos, así que muy buena labor de Costas en su temporada debut y también lo habíamos hablado en el capítulo anterior, nos dio mucha alegría y habíamos dicho que eran cuestiones de partidos este problema que había sucedido entre Javi Vargas Sí, y sí, sí. Costas. Son Temas de discusiones del canchas juego, sí, que- dentro del que, equipo. que pasa en el momento del Por eso juego. tampoco me preocupaba demasiado la situación, porque creo que si Teníamos fe en si que la se podían podía hablar solucionar ese puertas problema. adentro, se podía solucionar cualquier cosa. Al final era algo de equipo, una discusión de partido y gran noticia porque el equipo completo, eso es un equipazo y lo que les decíamos al inicio, creo que está muy apretado entre los 4 que quedan ahora para las semifinales, porque cualquiera de los 4 podría ser el campeón de esta temporada. Así que ha sido una gran presentación en playoffs para Cuenca
Basket, que tiene con este tridente que se va creando una identidad con la gente de Cuenca, que va creando una identidad en el equipo, el que puedan mantener los jugadores así, creo que el mantener a Martín y a Elías este año, agregándole a Nigel, le ha permitido que la gente se sienta como un poco más cercana al equipo. Ay, sí, sí. Y eso nos decían ellos también, que creo que es algo que quería el equipo de la temporada pasada, como mantener esa base. Y bueno, terminan pasando a las semifinales. Y también como noticia sorpresa, pudimos hablar con el tridente de Así Cuenca. que espérenlo. Así que Se vienen probablemente cositas. final de temporada, todavía no tenemos alguna fecha, lo grabamos recién ayer con ellos, ayer después de que sellaron la clasificación. Pudimos grabar un episodio del podcast. Nos contaron cosas muy interesantes, muy divertidas, que ustedes las van a poder conocer Sí, sí. cuando lancemos este capítulo. Y antes de pasar, quisiera hacer un agradecimiento a la gente del Cuenca Sí, por sí. el gran recibimiento que nos dieron, la gran apertura. Totalmente agradecidos sí. por eso. A todo el Y staff, a toda la excelente directiva de ambiente. Cuenca Basket Club por recibirnos, por la apertura que nos dieron para hacer la cobertura de este quinto juego y para darnos la oportunidad de conversar con el tridente ofensivo, de darnos pues las facilidades para concretar un espacio para Porque todo poder fue hacer la muy entrevista. rápido. Muy Nosotros rápido. llegamos a Cuenca el domingo y nos regresamos el lunes después de grabar con los chicos. Entonces nos facilitaron mucho las cosas, estuvieron siempre ahí a disposición para cualquier situación que necesitemos. Y también gracias a los chicos que tuvieron la disposición de sentarse con nosotros acá en el podcast, hablar un rato Y la apertura que tuvieron de su para experiencia, contar todo esta lo que nos contaron. temporada. Y sí, no se pierdan el episodio porque los tres, lo que les decimos, la química que ustedes ven en la cancha es completamente como son fuera de la cancha. Los tres se quieren mucho, son muy bromistas entre ellos. Sí, sí. Un episodio muy gracioso y muy bonito, así que espérenlo pronto, el episodio de Tiempo Fuera con el tridente de Cuenca Basket. Así es, este tridente que es el que está ilusionando a la gente de Cuenca. Y con razón. Ellos con tienen razón. fe, ellos Con tienen razón. toda la No, fe. y agradecimiento, bueno, en general a todo el staff de Cuenca Basket Club, pero a Majito y a Camiri, que son las personas con las que conversamos de manera directa para poder ir al Coliseo el día del partido y para poder concretar pues la entrevista al siguiente día. Así que muchísimas gracias Sí, a ustedes. Nosotros sí. gustosos de poder algún momento volver a Cuenca. Esperemos que para en las semifinales semifinales estar podamos de volver. nuevo por allá para visitarlos otra vez, porque fue una experiencia increíble este partido 5, poder estar en el Coliseo Jefferson Pérez y toda la apertura que nos dieron para hacer la cobertura, que nos permite también llevarles a ustedes un lado más cercano de los jugadores Así que es. ya les habíamos preguntado en los en vivos que solemos hacer, a quién les gustaría que tengamos acá en el podcast, y una de las respuestas más frecuentes Cuenca. eran este tridente de Cuenca, así que los van a tener pronto acá en Ajá. Tiempo Fuera. Y antes de pasar al segmento, sí me gustaría hablar un poquito de Leones y porfa, destacar sí, la sí. labor que han hecho cada uno de los jugadores luego del cambio que hicieron una vez que Gastón Fernández salió del equipo. Muy buena labor también de Zurita, Luis Zurita, si no me equivoco. Lucas Zurita, Lucas. desde el banquillo de Leones de Riobamba. Un entrenador muy sereno, muy Sí, tranquilo. sí, sí. Lo pudimos ver en este quinto juego. Y nada, muy bien. A mí me encantó totalmente. Y los chicos de Cuenca lo destacan muchísimo a Tyrese Prince como jugador. Uf, ¡Qué Como un jugador! anotador nato. Jugadorazo. Qué jugador, por favor. Qué jugador Tyrese Prince. En este quinto partido es el que apretó las cosas hasta el final con un Sí, tiro de sí, sí, tres. sí. Que jugador de los que no le tiembla la mano en esos el de momentos. lanzar en momentos importantes y no le pesa la pelota. En esos momentos que el partido estuvo tan apretado, el 5, él dio un paso adelante y tomó los tiros y metió los tiros, un jugador al que no le pesa aparecer en esos momentos importantes. Sí, desde el principio él pretendió ponerse el equipo al hombro y Sí. lo vimos al 100% durante todo el partido. Sí, también una mención muy especial para Yasmani y para Eric, Eric los dos Mesías, ecuatorianos, los sí, sí. de la temporada que tuvieron, un temporadón. La verdad, una lástima que se tengan que ir este año en primera ronda, pero fue una gran temporada de ambos, de los jugadores que estuvieron ahí desde el inicio para Leones, porque Leones también tuvo una temporada extraña, un poco rara, muchos cambios, pero fueron dos de los que estuvieron ahí desde la base que se construyó al inicio de la temporada y de los más regulares durante toda la temporada. Sobre todo al inicio, que el equipo no estaba teniendo un buen momento. Acá Yasmani y Eric eran los que se Comandaban, mantenían muy sí. regulares Sí, sí. en el equipo. Así que incluso cuando Tyrese en los primeros partidos no estaba teniendo o no entraba todavía en confianza o no se acoplaba muy bien al equipo, acá Yasmani y Eric
encontraron su posición y su lugar Sí, en esta liga y los números hablan por sí solos. Así que nada, muy buena temporada para ellos. sí, sí. Y ahora sí, para pasar al segmento, el último jugador UTPL de la serie. Eh, para escoger acá sí nos tocó mirar un poco más allá, porque lo que les decimos, primero fue una serie apretadísima. Muy apretada. Segundo, el equipo que ganó, pues Cuenca, es un equipo muy colectivo en el que en distintos puntos de la serie todos pusieron de su parte. O sea, no hubo una sola que digas, Es que carrió, El carrió, el todos, no. carrió. Ajá. todos tuvieron momentos en el que decayeron y Y los regresó. otros, Exacto, que es algo que ellos destacan mucho. Elías nos decía ayer que lo mucho que le alegra de tener un equipo de que cuando él no puede estar tal vez en su mejor versión, él puede confiar en que alguno de sus compañeros va a subir a su mejor versión. Y es precisamente lo que pasa con este equipo de Cuenca. Al final nos decidimos por el jugador que fue una constante en la serie, en puntos y rebotes, creo que en ofensiva y en defensa estuvo ahí parejo en todos los partidos, incluso en los partidos que termina perdiendo Cuenca, y ha sido uno de sus jugadores igual más constantes. Y obviamente tenía que ser un miembro del Trident, del Big Three de del Big Three. Cuenca. Así que el jugador Jaguares UTPL de la serie entre Cuenca Basket Club y Leones de Riobamba es Nigel Nigel Jones. Jones. el norteamericano que ya había sido elegido en la temporada regular como jugador de la Sí, semana en alguna de las varias semanas de la temporada regular. En esta serie fue muy difícil escoger a uno, pero bueno, Nigel creemos que fue uno de los jugadores más regulares en los 5 partidos. Promedia un doble-doble de puntos. En 2 partidos consiguió un doble-doble. Y apareció en momentos importantísimos en cada uno de los partidos, pese a los partidos, incluso, perdón, en los partidos que perdió Cuenca Basket Club. Y en este último partido, en donde Elías no tuvo capaz su mejor noche, Nigel estuvo ahí para desde el aportar inicio, con desde el inicio. mucha energía desde el inicio, repasando los números en el juego 1, 15 puntos, 14 rebotes, 2 tapas. En el juego 2, 16 puntos, 11 rebotes, 1 tapa. En el juego 3, 18 puntos, 4 rebotes y 2 tapas. En el juego 4, 17 puntos, 8 rebotes y 4 tapas. Y en el partido 5, 20 puntos, 9 rebotes y 1 tapa. Increíbles números de Nigel. Que ¿Qué decir con sí, esos sí, sí. números? Tremendo. Muy constante en los dos lados de la cancha, tampoco le pesa la pelota de tirar en momentos complicados en el partido, siempre está muy conectado ahí. Tiene un salto increíble, viendo en vivo el partido el domingo me sorprendía demasiado lo mucho que salta. Es un jugador Que muy es atlético. lo que le permite a veces hacer estos tapones que terminan en highlights siempre. Entonces, él es nuestro jugador de la serie, en una serie que también fue muy buena para todo el equipo de Cuenca en general, que es un equipazo. El tridente, no hay nada que decir. El tridente aporta muchísimo y en esta serie igual destacar al complemento a Javi Vargas, a Yandri Correa y a Morris Walton, pero Nigel Jones, el jugador más regular, los números hablan por sí solos. El jugador atlético, lo atlético que es, le permite pues destacar muchísimo, incluso con jugadores como Yasmani Fundora al frente en la defensa. Entonces, Nigel Jones destacó muchísimo y pues nuestro jugador Jaguares UTPL de esta serie, Nigel Nigel Jones. Jones. Y con con esto- eso, sí, con eso tenemos los 4 semifinalistas de la Final temporada Four. 2025, los últimos 4. Esta temporada, a diferencia de las anteriores, no demasiadas sorpresas en los 4 que se metieron. Lo que ya les decía es el 1, 2, 3 y 4 de la temporada regular. Los que van a jugar las semifinales, por un lado, Importadora Cuenca, por el 1 con otro, el 4, Barcelona con Jorge Guzmán. el 2 con el 3. Importadora y Barcelona, los que tendrán localía en estas semifinales. Entonces, las series comienzan, ustedes van a estar viendo esto mañana, miércoles. La serie de Barcelona, Jorge Guzmán, comienza esta noche. En Guayaquil. Partido 1 y 2, miércoles, viernes, en Guayaquil. De la otra serie comienzan mañana, jueves, y el sábado en Ambato, los primeros partidos de las semifinales. Importante que sigan las 2 series acá, Sí. porque van a ser Muy sin buenas. duda muy buenas para nosotros, como lo dijimos en un inicio. Creemos que no hay un favorito como tal entre los 4, puede pasar realmente cualquier cosa, las localías pueden pesar muchísimo en ambas partes y nada, pues Sí,
Van a ser muy parejas las semifinales. Creo que a diferencia de los cuartos, acá el matchup de las dos series va a estar muy bueno. Son equipos que tuvieron buenos enfrentamientos en la temporada regular y que van a tener mucho mejores enfrentamientos en estas series de semifinales. Vamos a ver qué tanto pesan las localías. Vamos a ver si Importadora sigue manteniendo su invicto en Así Ambato y que cualquiera de estos cuatro puede quedar campeón. Es que cuando les decimos que en serio pueden quedar cualquiera de los cuatro, Es porque cualquiera de los cuatro cualquiera. puede ser Sí, campeón. está complicadísimo para todos los equipos, al menos poderse llevar una victoria en cualquiera de los escenarios. Sí, es que yo veo muy difícil escoger un Uno. candidato al título, Sí, sí, porque sí. para mí los cuatro tienen oportunidades, de ahí podemos cada uno decir quiénes querríamos que quede campeón o quiénes pensamos, pero de ahí creo que las cosas, viéndolas de un punto de vista imparcial y eso, están muy apretadas y Muy, está muy, para muy cualquiera. apretadas. Y esperemos que qué sorpresas y qué cosas adicionales nos puede dar estas semifinales. Vamos a ver si se recupera Mickey Paul para Importador Alvarado para Sí, estas sí. semifinales. Vamos a ver qué noticias recibimos de Alexander Guerra, también para Jorge Guzmán, Sí, él para sí estas viajó. semifinales. Él viaja con Jorge Guzmán, pero Pero hay no chance de que no se juegue. tiene la Pero certeza de que vamos. juegue el primer partido. Ajá, Pero entonces de que sí, vamos Entonces a hay ver chance de que sí jueguen la serie. puede que sí. Sí, yo creo que va a ser importante para la defensa Sí, de sí, Jorge sí, Guzmán sí. contra Barcelona, sobre todo, que les costó mucho retener a Gabriel Campos en los dos partidos que jugaron en la temporada regular. Y acá Eh, siempre destacamos pues lo importante que es Alexander Guerra como esa pieza De silenciosa que tiene rotación. Jorge Guzmán en la rotación. Sí, y del otro lado, Cuenca, que viene con un gran envión anímico, va a ir a buscar ser el primer equipo que gane en Ambato en esta temporada. Y creo que la misión de los visitantes en estos dos primeros partidos Robar va a otra ir vez. ir a robar Durísimo igual. de un partido en la visita. Entonces vamos a ver. Yo sí creo que acá vamos a tener partido 5 en ambas series. Yo también. Creo que son series muy Eso parejas. sí lo voy a Sí, dar. sí, Para mí sí. va a haber 5 partidos en ambas series. Sí, y ojalá sea el show que todos estamos pensando que será en la previa, porque en la previa tienen un muy buena pinta las dos series. Ambas, de hecho. Por eso creemos que se van a 5 partidos. Y el show está garantizado acá Sí, en definitivamente. todos los partidos en estas semifinales. Así que muy atentos en todos. Y nada, con esto creo que vamos cerrando el capítulo de hoy. Concluimos una etapa de los playoffs y comenzamos otra. La semana siguiente nos vemos para hablar un poquito de lo que nos va dejando la primera mitad de estas semifinales. Y ya, tratar de ver si tenemos favoritos para No, esa Sí. final. Yo creo que no va a cambiar eso de tener favoritos. Claro, yo también creo que Sí. todos van a poder tener una oportunidad, pero sí, ahora les estamos hablando a ciegas, básicamente, porque uno no puede ver cómo se van a presentar las series hasta ya ver ese primer partido. Entonces, empezando mañana, vamos a tener una idea de cómo se van a presentar el matchup de estos cuatro equipos en semifinales. Y sí creo que nos vamos a dar una mejor idea de cómo se puede desarrollar la serie. Que esperemos que las dos sean muy buenas series, sean muy competitivas y sobre todo que no pase nada de estas cosas que pasaron en Guayaquil el otro día, Así es. que se puedan jugar con tranquilidad, hinchada local, hinchada visitante. Así que con eso nos vemos la siguiente semana. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias por seguirnos a toda la gente que nos ve cada uno de los capítulos semana a semana, 50, 100, 200 personas. Sí. Nosotros lo hacemos por Sí, ustedes. sí, Así sí. sean 1, 2, 3 personas. Gracias Que- por escucharnos y a las personas también que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos responden, nos comentan, nos hacen llegar mensajes de aliento, nos hacen llegar sus opiniones también, todo nos suma, nos sirve. La gente que nos ha invitado a sus ciudades también para irlos a pero visitar. eso iba a contar. Muchas gracias. Estuvimos el fin de semana en Cuenca y pues mucha gente también nos preguntaba si íbamos a ir a Ambato para el partido de ayer contra San Antonio Gold. Al final, por cuestiones de tiempo y también por presupuesto, no pudimos hacer funcionar el viaje, extenderlo, porque fue un viaje muy rápido y frenético para nosotros con la grabación también. Pero esperamos de que para las finales al menos poder ir a visitar alguna que otra cancha en el resto del país de los equipos que lleguen a las finales. Entonces, ojalá nos estaremos viendo por ahí. Que así sea. Que así sea. Y también agradecer pues a las marcas que siguen confiando en nosotros para estos playoffs. Agradecer pues a la UTPL sin duda alguna que nos ha permitido pues tomar la decisión de hacer estas locuras también, de poder irnos a hacer una cobertura. Y nada, siempre invitar si alguna marca nos quiere continuar apoyando para seguir con esta misión de seguir visibilizando y potenciando el baloncesto de nuestro país en esta curva de crecimiento que está teniendo, pues acá estamos y bienvenidos sea. Con ustedes nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.